Cuando vi a mi esposo hojeando mi teléfono, mi corazón dio un vuelco, pero no por miedo a que descubriera la verdad. No era el temor a ser descubierta lo que me heló por dentro, sino el hecho de que él pudiera ver esos mensajes. Los mensajes que por error había dejado sin borrar. Intenté quitarle el teléfono de las manos, pero él fue más rápido y lo apartó con firmeza, sin perder el ritmo. Observé su rostro mientras leía, vi cómo cambiaba a medida que avanzaba línea tras línea, y sentí que mi vida se desmoronaba en cuestión de segundos. Sí, en este momento él descubriría la verdad. Pero no toda la verdad. Sus manos temblaban ligeramente mientras pasaba las páginas, y supe que en cualquier momento llegaría el mensaje que destruiría mi vida. Ese mensaje único que lo explicaría todo o, tal vez, lo complicaría aún más. El teléfono vibró repentinamente en sus manos y apareció una notificación nueva. Vi cómo su rostro palidecía cuando leyó el nombre del remitente. Mi esposo se quedó inmóvil. Ni siquiera parpadeó. Yo mordí la parte interna de mi mejilla, una vieja costumbre cuando me ponía nerviosa. Mis nervios se mezclaban con el horror de darme cuenta de lo que había hecho. Su respiración se aceleró. Lo podía oír, incluso a 2 metros de distancia. Era exactamente lo que más temía. Porque 3 meses atrás cometí un error que cambiaría todo para siempre, y ahora, no sabía qué hacer. Pero permítanme contarles cómo todo comenzó. Nunca había sido una mujer impulsiva. Siempre me había considerado alguien meticulosa, responsable, que valoraba la estabilidad. Mi vida parecía estar trazada de antemano. Me casé con un hombre excelente, alguien que me amaba y con quien compartí más de 2 décadas de matrimonio. La rutina, aunque a veces agotadora, era lo que daba forma a nuestros días. ¿Me sentía insatisfecha? No, no necesariamente. Pero algo faltaba. Era como una sensación inexplicable que me envolvía por las noches, cuando el silencio del hogar se hacía insoportable. No era que mi esposo, Tomás, me hubiera dejado de amar. Él seguía allí siempre a su manera, comprometido con su trabajo, preocupado por la casa, los niños, las cuentas. Pero en nuestra relación, algo se había perdido. Era algo tan sutil, tan silencioso, que apenas me di cuenta cuando comenzó a ocurrir. Tal vez fue cuando nos mudamos a la nueva casa. Aunque Tomás siempre decía que estaba ocupado, me quedaba esperando. Durante las largas noches en que él se quedaba trabajando hasta tarde en su oficina, yo me encontraba sola en la casa, inmersa en mis pensamientos. Nunca habíamos tenido una vida sexual particularmente activa, pero de repente, esa falta de contacto físico se convirtió en algo mucho más doloroso. Lo sentía en mi piel, en la forma en que mi cuerpo reaccionaba a la cercanía de otras personas, a la ausencia de él. Y entonces, en medio de esta soledad creciente, apareció él, Gabriel, mi cuñado. El hermano de Tomás. Lo conocía desde siempre, claro. Pero algo en sus ojos, en su manera de hablar, en su forma de estar presente en el momento, me hizo sentirme viva de una manera que no había experimentado en años. Las pequeñas conversaciones que compartíamos mientras él ayudaba con los arreglos en la cocina, una obra que había retrasado desde hacía meses, parecían llenar el vacío que dejaba la distancia emocional con Tomás. Gabriel, siempre tan atento, tan comprensivo, tenía una forma de hacerme sentir especial. De repente me encontré esperándolo cada tarde con una ansiedad que no podía controlar. El primer encuentro fortuito entre nosotros fue inofensivo. Lo vi arreglar una lámpara en la sala mientras hablábamos sobre cómo debíamos reorganizar los muebles para aprovechar mejor la luz natural. Sentí como sus dedos rozaban los míos cuando me pasó una herramienta, un roce tan fugaz, pero que se quedó conmigo durante días. Es extraño cómo esos pequeños gestos pueden cambiar todo en tu interior, como si te abrieran una puerta cerrada hace mucho tiempo. No fue un beso, no hubo palabras de más, pero ese contacto se quedó grabado en mi piel. Al principio traté de racionalizarlo. Gabriel era solo un hombre, mi cuñado, nada más. No podía ser más que una distracción momentánea. Pero por alguna razón, su presencia comenzó a colarse en mis pensamientos. Cada vez que Tomás se iba a trabajar, esa sensación crecía.
Y entonces la noche que todo cambió, Gabriel se quedó un poco más tarde de lo habitual. La excusa fue trivial, necesitaba revisar unas cosas en la cocina. Yo estaba sola, como siempre. Después de un rato, nos encontramos juntos frente al fogón. La tensión se sentía en el aire, era palpable, como si todo lo que nos rodeaba hubiera desaparecido y solo quedáramos nosotros. Mi corazón latía con fuerza. Y antes de que pudiera darme cuenta, el silencio se rompió. Gabriel dio un paso hacia mí, y me miró. Fue un momento tan fugaz, tan rápido, pero tan cargado de significado. Me encontraba atrapada en su mirada, en su cercanía, en el dulce aroma de su piel. No pude retroceder. Asterisco asterisco nos besamos, asterisco asterisco. El beso no fue impulsivo, no fue la consecuencia de una pasión desbordada. Fue más bien una decisión silenciosa, como si, al fin, estuviéramos tomando lo que siempre habíamos deseado en secreto. No hubo palabras, no hubo promesas, solo un beso que comenzó a desmoronar todo lo que conocía sobre mí misma, sobre mi matrimonio, sobre lo que quería de la vida. Al instante me sentí culpable. El peso de mi traición comenzó a caer sobre mis hombros como una losa. Pero al mismo tiempo, había una parte de mí que no quería arrepentirse. Porque ese beso, por extraño que pareciera, me hizo sentir viva de nuevo. Como si algo dentro de mí se hubiera despertado. Algo que creía perdido. Después de ese momento, las cosas entre Gabriel y yo cambiaron. Todo se volvió más complicado, más intenso. Pero lo que más me aterraba era la idea de que al final, mi vida nunca volvería a ser la misma. Y no sabía si eso era lo peor o lo mejor que me había pasado. Me encontraba en una especie de limbo, una zona gris entre lo que había sido mi vida antes y lo que de alguna manera estaba a punto de convertirse. Al principio todo parecía un error, algo que podía borrarse con el tiempo, un acto impulsivo, casi sin importancia. Pero a medida que pasaban los días, empecé a darme cuenta de que había dado un paso que ya no podía deshacer. No podía regresar a la forma en que todo era antes, porque dentro de mí algo había cambiado. Algo que no se podía ignorar. Gabriel seguía viniendo a la casa, como siempre. Pero había algo diferente en su mirada, algo que antes no estaba allí. Era como si de repente supiéramos que algo entre nosotros había sucedido, algo que ya no se podía esconder. La tensión se sentía en el aire, flotando entre las palabras, entre las pequeñas interacciones cotidianas que compartíamos. Ya no era solo un hermano de mi esposo. Ya no era solo el tipo que venía a ayudar con el arreglo de la cocina. Ahora era otra cosa. El silencio se hacía pesado, incluso cuando estábamos en la misma habitación, haciendo tareas sin importancia. A veces nuestras manos se rozaban accidentalmente y todo mi cuerpo se tensaba. Cada vez que me miraba, sentía que mi respiración se aceleraba sin control, que mi corazón latía con fuerza. Estaba aterrada de lo que podía pasar si no me controlaba, de lo que podía suceder si cedía, de lo que Gabriel podría hacer si decidía que lo que había ocurrido entre nosotros no podía quedarse solo en un beso. El peor pensamiento que me asaltaba era el de mi esposo, Tomás. Él seguía sin notar nada. Seguía con su vida, con su rutina de trabajo interminable, tan ajeno a lo que estaba ocurriendo bajo su techo. Yo, por otro lado, cada vez sentía más el peso de lo que había hecho. Era como una sombra que me perseguía, que me observaba constantemente, que no me dejaba tranquila ni por un segundo. Había cosas que no se podían borrar, y las cicatrices que dejaba mi error se hacían cada vez más evidentes. Un día, Tomás me preguntó si todo estaba bien. Fue algo tan casual, como una pregunta sin importancia, mientras tomábamos café juntos por la mañana. Yo no sabía cómo responderle. Sabía que no podía decirle la verdad, que no podía contarle lo que había sucedido con Gabriel, ni lo que había estado sintiendo. ¿Cómo le explicaría todo eso? ¿Cómo le diría que en el fondo había algo dentro de mí que deseaba algo más? Algo que no podía encontrar con él, no por su culpa, sino por la mía, por mis propios miedos y deseos reprimidos. Me quedé en silencio, mirando a mi esposo, observando la calma en su rostro mientras esperaba mi respuesta.
Podía sentir la distancia entre nosotros, esa falta de conexión que, poco a poco, se había ido acrecentando. Él no sabía que mientras me miraba, yo lo veía de una manera diferente, como si mi mente y mi corazón estuvieran divididos entre dos mundos. El mío, y el que compartía con Gabriel. Mi respuesta fue rápida, casi automática: sí, todo está bien. No te preocupes. Tomás sonrió como siempre lo hacía, y volvió a su taza de café, ajeno a la tormenta que se estaba gestando en mi interior. Y yo, por mi parte, intentaba convencerme a mí misma de que estaba haciendo lo correcto, de que todo esto era solo una fase, una necesidad pasajera. Pero en el fondo sabía que no lo era. En los días que siguieron, las conversaciones con Gabriel se volvieron más frecuentes. Cada vez que estaba cerca de él, me sentía más vulnerable. Ya no era solo una conversación sobre el trabajo en la casa. No, ahora hablábamos de nosotros mismos, de nuestras vidas, de las cosas que nunca habíamos dicho, pero que de alguna manera parecían estar siempre flotando en el aire entre nosotros. Había algo magnético en su presencia, algo que me atraía y a la vez me asustaba profundamente. Una tarde, cuando Tomás había salido a hacer unas compras, Gabriel y yo estábamos en la cocina, como siempre, haciendo algo trivial. No había nada en particular en ese momento que hiciera que todo cambiara, pero de alguna manera, lo hizo. Estábamos juntos, de pie junto a la isla de la cocina, cada uno con una tarea que parecía tan común, tan rutinaria. Pero de repente su mano rozó la mía. Fue un roce fugaz, pero en ese momento sentí como si el mundo se hubiera detenido. No pude respirar por un segundo. Ambos nos miramos y fue como si todo lo que habíamos estado evitando, todo lo que habíamos callado, hubiera salido a la superficie. En ese instante todo mi cuerpo estaba en alerta. Gabriel se acercó un poco más, y pude sentir su respiración cerca de mi rostro. Todo dentro de mí gritaba que debía detenerme, que debía dar un paso atrás. Pero mis pensamientos no tenían control sobre lo que estaba sucediendo en mi cuerpo, y cuando me di cuenta, mis labios ya estaban casi a la altura de los suyos. Asterisco asterisco nos besamos, asterisco asterisco. El beso fue suave, tímido al principio, pero luego se volvió más intenso. No fue el tipo de beso que buscaba en Gabriel, no en el fondo. Fue el tipo de beso que surge de la desesperación, de la necesidad de sentirse viva, de la angustia de estar atrapada en una vida que no me satisface. Fue una fuga momentánea, un escape de la tristeza que me ahogaba. Cuando nos separamos me sentí confundida, culpable y a la vez más viva que nunca. No sabía qué hacer con esta sensación, con la culpa que me devoraba por dentro. Gabriel me miró y por un momento no dijo nada. No teníamos que decir nada. Él sabía lo que había sucedido, y yo también lo sabía. Pero algo dentro de mí sabía que esto ya no tenía marcha atrás. Ya no podía volver a ser la mujer que era antes. Estaba atrapada, y lo peor de todo es que no sabía si quería salir de allí. Desde el beso, la sensación de estar atrapada se apoderó de mí de una manera que no había anticipado. No era solo la culpa lo que me atenazaba, ni la angustia de haber cruzado una línea que no debería haber tocado. Era algo más profundo, algo que me susurraba que mi vida, tal como la conocía, ya no sería la misma. Aquel beso con Gabriel, aunque fugaz, abrió una puerta dentro de mí, una puerta que no podía cerrar. Y la idea de no poder volver atrás, de no poder detener lo que había comenzado, me aterraba y excitaba al mismo tiempo. La casa seguía siendo la misma, el silencio por la mañana, los mismos rituales de siempre, las mismas sonrisas corteses que intercambiaba con Tomás, mi esposo. Pero cada uno de esos gestos se había vuelto vacío. Y lo peor de todo es que ni siquiera podía explicarme a mí misma que había cambiado. Mi mente se debatía entre el miedo de ser descubierta y el deseo de continuar en este juego silencioso que parecía tener tantas consecuencias como gratificaciones secretas. Esa mañana, mientras Tomás desayunaba tranquilamente, yo no podía dejar de pensar en lo que había sucedido con Gabriel. Su imagen, su presencia, seguían vivas en mi mente. Cada vez que lo veía, sentía que una parte de mí caía bajo su influjo, como si todo lo que me rodeaba desapareciera, y solo quedáramos nosotros. La tensión entre nosotros era palpable, aunque ninguno de los dos la mencionaba.
No podía dejar de preguntarme qué pensaba él de todo esto. ¿Estaba arrepentido, o estaba tan atrapado como yo? Tomás, como siempre, estaba absorto en sus pensamientos mientras hojeaba el periódico. Me miraba de vez en cuando como si buscara algo, pero no decía nada. Yo, por otro lado, me sentía observada, incluso cuando no me miraba directamente. Había algo en la forma en que él me trataba últimamente que me hacía sentir distante, como si él también estuviera empezando a notar que algo estaba fuera de lugar, aunque no sabía qué exactamente. Me sentía culpable por no poder devolverle el amor y la atención que él me brindaba. No era que no lo quisiera, lo hacía. Pero mi corazón ya no pertenecía solo a él. Estaba dividido, desgarrado entre lo que había hecho y lo que sentía. Y lo que más me aterraba era que, aunque todo esto me estaba destrozando por dentro, no podía dejar de pensar en Gabriel. No sabía cómo podía ser tan contradictoria, cómo mi mente podía luchar contra mis deseos de esa manera tan violenta. Al final, la vida continuaba. Tomás se fue a trabajar como siempre lo hacía, y yo me quedé en casa, enfrentándome a mi propia soledad. No podía dejar de pensar en lo que había ocurrido la última vez que estuve con Gabriel. Sentí una vez más la urgencia de la situación, ese impulso incontrolable que me había llevado a hacer lo que hice. Me sentí atrapada entre dos mundos, uno donde mi vida con Tomás continuaba su curso, aparentemente perfecta, y otro donde algo mucho más complejo y peligroso se estaba tejiendo. Pasaron los días y cada vez que veía a Gabriel, algo dentro de mí se encendía. La familiaridad de su rostro, el confort de su cercanía, todo me resultaba cada vez más natural. Era como si las barreras que antes había puesto en mi corazón se desmoronaran una a una. Lo que comenzó como una simple atracción, una chispa que se encendió sin previo aviso, se estaba convirtiendo en algo mucho más complicado, y me encontraba incapaz de detenerlo. Había días en los que deseaba que todo volviera a la normalidad, que pudiera mirar a Tomás con los mismos ojos, con el mismo amor que siempre le tuve. Pero entonces veía a Gabriel y el deseo se apoderaba de mí nuevamente, trayendo consigo una mezcla de emoción y desesperación. Me sentía atrapada en una red que yo misma había tejido y por más que intentara huir, siempre había algo que me atraía de vuelta a él. Una tarde, mientras Tomás estaba fuera, Gabriel vino a la casa a terminar unos detalles en la cocina. Esta vez, la atmósfera estaba cargada de algo distinto. Cuando me acercó a ayudarme con algo, nuestras manos se rozaron de nuevo, pero esta vez no aparté la mía. No pude. Algo en mí lo necesitaba, como si mi cuerpo no pudiera resistir más. La tensión se palpaba en el aire como si todo lo que había sucedido antes no fuera suficiente y ahora, por fin, estuviéramos enfrentando lo inevitable. Gabriel se acercó un poco más, y yo no pude evitar mirarlo directamente a los ojos. Todo en mi cuerpo me gritaba que debía detenerme, que debía dar un paso atrás. Pero no lo hice. De nuevo sentí su cercanía, su calor, la forma en que todo se volvía borroso cuando estaba cerca de él. En ese momento, ya no había vuelta atrás. Sabía lo que había hecho, sabía lo que podría pasar, pero lo único que me importaba era lo que sentía en ese instante. Sin decir una palabra, me incliné hacia él y nuestras bocas se encontraron una vez más. No fue una explosión de pasión ni un acto impulsivo. Fue algo más lento, más profundo. Era como si estuviéramos buscando algo, algo que ninguno de los dos sabía si podría ser encontrado. Pero aún así, no pude evitarlo. No pude evitarlo porque en ese momento, necesitaba sentirme viva, necesitaba sentir que todavía había algo en mí que podía cambiar, que podía escapar de la rutina que me ahogaba. Cuando nos separamos todo volvió a la normalidad, pero de una manera extraña. El silencio se instaló entre nosotros, pero no era el mismo silencio de antes. Había algo más pesado en el aire, algo que no se podía ignorar. Gabriel me miró y no dijo nada, pero yo sabía que él también sentía la magnitud de lo que acababa de pasar. Y mientras lo miraba, me pregunté si algún día podría volver a ser la misma, si alguna vez podría dejar atrás todo lo que había comenzado. Lo peor de todo es que aunque mi corazón me decía que debía arrepentirme, que debía alejarme de Gabriel y recuperar mi vida, una parte de mí no quería hacerlo.
Estaba atrapada en un laberinto emocional que no sabía cómo salir, y la única salida que veía era seguir adelante, seguir viviendo en este nuevo y peligroso juego que había comenzado. Y ahí estaba, con mi vida hecha pedazos, atrapada en la más absoluta contradicción. Deseaba lo que no debía desear y temía lo que sabía que debía temer. La calma después del beso fue como un vacío abrumador. No había palabras entre Gabriel y yo, pero había algo entre nosotros que flotaba en el aire, algo denso y palpable. Cada vez que nuestras miradas se encontraban, sentía una especie de electricidad recorriéndome. Era lo correcto. No lo sabía, no era lo correcto. Pero tampoco podía negar lo que había sentido. Todo se había vuelto más complicado de lo que jamás imaginé que podría ser. El día siguiente pasó en un suspiro, una mezcla de normalidad vacía y tensión palpable. Tomás estaba trabajando como siempre y yo me encontraba atrapada en la maraña de pensamientos que no me dejaban en paz. La idea de hablar con él, de confesarle lo que había sucedido, me aterraba, porque sabía que las consecuencias de ese gesto serían devastadoras. Pero, por otro lado, ¿podía seguir viviendo en este estado de constante culpa y miedo? Me encontré en un ciclo repetitivo de emociones, la culpa por lo que había hecho, la ansiedad por lo que podría pasar si Tomás se enteraba, y al mismo tiempo, la atracción, la necesidad de Gabriel, que parecía crecer con cada encuentro que teníamos. No podía concentrarme en nada más. A veces me despertaba en medio de la noche el rostro de Gabriel en mi mente, su mirada, el roce de sus manos, el suspiro que escapó de su boca en ese momento. Era como una cadena que me arrastraba hacia algo que no entendía, algo que ya no podía controlar. Durante los siguientes días, Gabriel y yo nos encontramos más de una vez. A veces era solo en la cocina, arreglando algo o conversando sobre el progreso de la reforma, pero el ambiente entre nosotros ya no era el mismo. Cada palabra, cada gesto parecía cargado de un significado distinto. Sentía que algo nos unía de una forma que ni él ni yo podíamos expresar, como si estuviéramos danzando al borde de un precipicio, sin atrevernos a dar el paso, pero sabiendo que estábamos demasiado cerca de caer. La casa de alguna manera se había vuelto más silenciosa, y no era porque estuviera sola. Era la ausencia de mi propio ser lo que hacía que todo pareciera desmoronarse. Tomás, por su parte, seguía tan absorto en su trabajo, tan concentrado en sus rutinas, que parecía no percatarse de nada. Si se daba cuenta de algo, no lo decía. No podía decir que me sentía distante de él, no era tan evidente. Pero sí sentía que ya no podía seguir fingiendo que todo estaba bien. Una tarde Gabriel vino a terminar algunos trabajos en la cocina. No era necesario realmente, pero a veces se ofrecía para ayudar en cosas pequeñas. La excusa de que necesitaba terminar algo se convirtió en una excusa que me permitía estar cerca de él. El simple hecho de tenerlo cerca era como una necesidad, un anhelo que no sabía cómo satisfacer sin sentirme completamente perdida. Tomás había salido a hacer unas compras y me quedé sola en casa. Mientras trabajaba en la cocina, Gabriel y yo intercambiamos unas palabras, pero algo en la atmósfera nos hizo callar. Ya no teníamos que hablar. Las miradas lo decían todo. En el fondo sabíamos lo que estábamos evitando, lo que habíamos estado posponiendo. Y ese silencio, ese peso en el aire, nos obligó a enfrentarlo. Me acerqué lentamente sin darme cuenta de la distancia que había entre nosotros. Cuando nuestras manos se rozaron nuevamente, sentí una ola de calor recorriéndome. No dije nada. No hubo necesidad. Gabriel me miró de nuevo como si esperara mi reacción, y entonces, en un impulso que ya no pude detener, me acerqué más. Sin palabras, sin explicaciones, nos besamos. Este beso no fue como el primero, no fue algo que surgió sin pensarlo. Este fue un beso marcado por la inseguridad, por la contradicción de saber que no debíamos estar haciendo esto, pero sentir que algo en nosotros nos obligaba a seguir adelante. Fue un beso cargado de sentimientos no resueltos, de deseos no expresados, de una conexión imposible de explicar. Al separarnos, ambos permanecimos en silencio, como si todo lo que habíamos hecho hubiera quedado dicho en ese momento. Por un instante miramos al suelo, ambos incapaces de articular una palabra. Estaba claro que ya no podíamos volver atrás, pero tampoco sabíamos qué haríamos a partir de ahí.
La sensación de que todo había cambiado era abrumadora. Gabriel no dijo nada, y yo tampoco. No sabíamos qué más decir. Todo parecía estar suspendido en el aire, y mi mente no dejaba de dar vueltas, buscando respuestas que no llegaban. La vida siguió de alguna manera, pero ya no de la misma forma. Tomás regresó esa noche como si nada hubiera ocurrido. Su presencia ahora me parecía más distante que nunca. Lo miraba y veía la distancia entre nosotros, un abismo invisible que no podíamos llenar con palabras. Sin embargo, todo en mí me decía que tenía que seguir adelante. No podía dejar que lo que había sucedido con Gabriel destruyera mi vida. O al menos eso pensaba en ese momento. Gabriel no volvió a hablar de lo ocurrido, y yo por mi parte traté de seguir con mi vida, con mi matrimonio. Pero algo se había roto. Algo dentro de mí ya no era lo mismo. Sabía que la historia que estaba viviendo con Tomás y con Gabriel no tenía vuelta atrás, que estaba atrapada en algo que ni siquiera sabía cómo manejar. Y sin embargo aquí estaba, respirando, viviendo, tratando de encontrar sentido a todo lo que había comenzado. La verdad era que ya no sabía si quería seguir adelante con esta mentira o si, finalmente, tenía que enfrentar lo que estaba ocurriendo. Pero cada vez que lo pensaba, algo en mí me decía que ya era demasiado tarde para arrepentirse. El daño ya estaba hecho. Y ahora, solo quedaba saber qué haría con lo que había empezado. El tiempo seguía su curso, pero algo había cambiado irremediablemente en mí. Mis días se habían convertido en una rutina de confusión y sentimientos encontrados. A pesar de que intentaba actuar con normalidad frente a Tomás, la verdad es que no podía dejar de pensar en Gabriel. Cada vez que lo veía, esa sensación de atracción, esa necesidad de estar cerca de él, se intensificaba. Y por otro lado, la culpa que me envolvía me hacía sentir como si estuviera caminando sobre un hilo muy delgado, a punto de romperse en cualquier momento. Tomás, por su parte, parecía ajeno a todo. Su vida continuaba sin cambios, sin alteraciones. Estaba tan centrado en su trabajo que nunca sospechó que algo estuviera pasando. A veces me preguntaba si él alguna vez había notado mi distanciamiento, o si simplemente aceptaba la rutina de nuestra vida sin cuestionarla. Pero no podía dejar de sentir que había algo que nos separaba, algo que nos mantenía distantes incluso cuando estábamos juntos. Pasaron los días y aunque intentaba concentrarme en las cosas cotidianas, la presencia de Gabriel seguía invadiendo mi mente. Sabía que debía distanciarme de él, que debía poner fin a todo esto antes de que fuera demasiado tarde. Pero había algo en mí que no podía evitar. Algo que me empujaba hacia él, que me hacía sentir viva de una manera que no había sentido en mucho tiempo. Y aunque trataba de convencerme de que estaba equivocada, de que lo que sentía era solo una ilusión, no podía dejar de pensar en lo que había sucedido entre nosotros. Una tarde, después de un día largo y agotador, decidí que debía hablar con Gabriel. Necesitaba saber qué pensaba él de todo esto, si sentía lo mismo que yo, si estaba dispuesto a continuar con esta relación secreta. No quería seguir en este estado de incertidumbre, de sentirme atrapada en una mentira. Cuando lo llamé, me dijo que vendría a casa para seguir trabajando en algunos detalles de la cocina. Era una excusa, lo sabía, pero me dio la oportunidad de verlo, de hablar con él cara a cara. Cuando llegó estaba nerviosa, pero decidí no dejar que mis miedos me controlaran. Sabía que esta conversación era inevitable, que no podía seguir ignorando lo que había entre nosotros. Durante un rato hablamos de cosas triviales, del trabajo en la casa, de los planes para el futuro, pero había algo diferente en la manera en que nos mirábamos. Había una tensión palpable, algo que no se podía ocultar. Al final, no pude más y le dije lo que había estado pensando. Gabriel, necesitamos hablar, le dije con la voz más firme que pude encontrar. Él me miró notando la seriedad de mis palabras y asintió sin decir nada. Mi corazón latía con fuerza en mi pecho, pero sabía que tenía que seguir adelante. Lo que pasó no puedo seguir ignorándolo, continué, mirando sus ojos. Sé que esto no es lo correcto, que no deberíamos estar haciendo esto, pero no puedo evitarlo. No sé qué hacer con lo que siento. Hubo un largo silencio entre nosotros, un silencio cargado de todo lo que no habíamos dicho.
Gabriel respiró hondo como si estuviera tratando de ordenar sus pensamientos antes de responderme. Lo sé, dijo finalmente con una voz suave. Yo también lo siento. No es fácil para mí tampoco. Pero lo que está pasando, no lo podemos ignorar, ¿verdad? Sentí un nudo en el estómago. Las palabras de Gabriel eran lo que había temido, lo que había estado evitando. Sabía que ambos estábamos atrapados en algo que no sabíamos cómo manejar. Y aunque sabía que no podía seguir por este camino, una parte de mí no quería dejarlo ir. No quería que terminara todo, no quería que lo que habíamos compartido desapareciera. ¿Qué vamos a hacer?, le pregunté sin saber qué más decir. No podemos seguir con esto. No sé si podemos seguir adelante con nuestra vida así. Gabriel me miró con una expresión seria, y por un momento no dijo nada. Podía ver en sus ojos el mismo conflicto que sentía yo. Sabíamos que lo que estábamos haciendo era peligroso, que podría destruir todo lo que habíamos construido, pero también sabíamos que no era tan fácil dejarlo atrás. No lo sé, respondió finalmente. Pero sé que no quiero que esto termine, no todavía. No sin saber qué significa realmente para nosotros. Me sentí atrapada en sus palabras. Sabía que lo que estábamos viviendo no podía continuar de la misma manera, que tarde o temprano alguien descubriría la verdad. Pero al mismo tiempo, no podía negar lo que había en mi corazón, lo que sentía cuando estaba con él. Pasaron unos momentos en silencio, cada uno de nosotros procesando lo que acababa de suceder. Finalmente Gabriel se acercó un poco más a mí, y pude ver en su rostro la incertidumbre, pero también una especie de desesperación. Era como si ambos estuviéramos al borde de un precipicio, sin saber si dar el siguiente paso, pero sin poder detenernos. Lo que está pasando entre nosotros no podemos seguir ignorándolo, dijo su voz cargada de emoción. Pero también sabemos lo que está en juego. Lo miré y por un momento sentí una mezcla de temor y alivio. Sabía que no podíamos seguir con esta mentira, pero no sabía si era capaz de dejarla ir. La atracción entre nosotros era demasiado fuerte, demasiado difícil de resistir. ¿Y si todo esto se destruye?, le pregunté con una sensación de desesperación. ¿Y si arruinamos todo por algo que no podemos controlar? Gabriel me miró fijamente y por un momento parecía perdido en sus pensamientos. Finalmente suspiró y me dio una sonrisa triste. No lo sé, dijo, pero tal vez eso es lo que necesitamos descubrir. Tal vez debemos ver qué pasa, aunque nos asuste. Y así, sin saber lo que el futuro nos deparaba, ambos quedamos atrapados en una relación que no sabíamos cómo manejar, pero que a su vez, no podíamos dejar ir. La incertidumbre y el miedo llenaban el aire, y las consecuencias de lo que estábamos haciendo seguían acechando, pero en ese momento, no podía hacer nada más que seguir adelante, aún sabiendo que cada paso que dábamos nos acercaba más a un precipicio que podría destruirlo todo. Los días se alargaban y la tensión que habitaba en mi pecho nunca parecía disiparse. Me encontraba atrapada en una red de emociones que no podía controlar ni ordenar. Mi vida con Tomás, esa rutina que habíamos construido durante tantos años, se sentía cada vez más distante, más ajena. Y al mismo tiempo había algo en mí que no podía dejar ir. La presencia de Gabriel en mi vida había comenzado a ocupar un espacio que no estaba dispuesto a compartir. Era una fuerza silenciosa, que se deslizaba entre mis pensamientos y mi conciencia sin pedir permiso. Las horas con Tomás ya no tenían el mismo significado. A veces me encontraba observándolo, intentando reconocer al hombre con el que me había casado, pero no lo encontraba. Era como si estuviera viendo a un extraño, alguien que había estado allí, pero que ya no encajaba en el rompecabezas que había formado mi vida. El amor que sentía por él ya no era el mismo. Había cambiado, y no podía dejar de preguntarme si él también lo había notado. Tomás estaba más distante que nunca, aunque no había motivo visible. Parecía más absorto en su trabajo, en sus proyectos, en todo aquello que no tenía nada que ver conmigo. Intenté hablar con él en varias ocasiones, pero las palabras se quedaban atrapadas en mi garganta, como si algo me impidiera expresar lo que realmente sentía. Y la verdad era que no sabía cómo decirle lo que me pasaba. No sabía cómo confesarle que por más que lo amara, algo en mí había cambiado irremediablemente.
Gabriel, por otro lado, seguía presente en mis pensamientos. No había un día en que no lo tuviera en la cabeza. A veces parecía que lo veía en cada rincón de la casa, en cada habitación vacía. Lo sentía cerca a pesar de que él no estaba allí. Y cada vez que me encontraba con él, no podía evitar sentir esa chispa, esa energía que parecía vibrar en el aire entre nosotros. Había una tensión que nos rodeaba, una especie de acuerdo tácito de que lo que sucediera entre nosotros no podía continuar como hasta entonces. Habíamos hablado, por supuesto. Después de aquel beso, nuestras conversaciones habían sido más frecuentes, más cargadas de significado. Pero nunca tocábamos lo que realmente importaba, lo que había ocurrido entre nosotros. Era como si estuviéramos esperando el momento adecuado, el momento en que no pudiéramos evitarlo más. Pero sabía que ese momento estaba cerca, que no podíamos seguir postergándolo. Una tarde, mientras Tomás estaba fuera, Gabriel vino a la casa. Esta vez, no era para trabajar en la cocina ni en los pequeños arreglos. Nos encontramos en el salón, un espacio común, aparentemente neutral. No había excusas para justificar nuestra presencia juntos, pero ambos sabíamos que de alguna manera, no había vuelta atrás. Necesitamos hablar, le dije sin rodeos, intentando sonar firme, pero mi voz temblaba ligeramente. Gabriel me miró con sus ojos profundos, como si estuviera leyendo mis pensamientos. Sabía que no podía seguir ignorando lo que había ocurrido, lo que se había instalado entre nosotros. La incomodidad de los días previos estaba pesando sobre mí, y ya no podía llevar esa carga. Lo sé, respondió con la misma seriedad. Lo hemos estado evitando, pero no podemos seguir así. Nos miramos en silencio por un momento. Había algo en el aire, una especie de tensión no resuelta que nos rodeaba, como un lazo invisible que nos mantenía juntos, pero al mismo tiempo, nos separaba. Ambos sabíamos que no podíamos seguir adelante sin hablar de lo que había sucedido, sin enfrentarnos a la realidad de lo que estábamos construyendo en secreto. Creo que lo que pasó entre nosotros no es algo que podamos ignorar, continué, sintiendo que las palabras fluían de mis labios sin poder detenerlas. Pero no sé qué hacer con esto, con lo que siento. No puedo seguir con esta incertidumbre. Gabriel se acercó un paso más, su presencia tan cercana que pude sentir su respiración. Lo que siento es lo mismo, dijo con una voz suave pero cargada de emoción. Sé que no podemos seguir viviendo en la mentira, pero no sé si estamos listos para enfrentar lo que esto implica. Las palabras de Gabriel resonaron en mi mente como un eco que no dejaba de repetirse. Sabíamos que lo que había entre nosotros no era algo sencillo, que había consecuencias más allá de lo que estábamos dispuestos a enfrentar. Y sin embargo no sabíamos cómo detenernos. No sabíamos cómo salir de este laberinto que nosotros mismos habíamos construido. ¿Qué vamos a hacer ahora?, le pregunté, mi voz casi un susurro. No puedo seguir con esta vida, con Tomás, sin ser honesta. Pero no quiero perder todo lo que tenemos aquí. Gabriel me miró en silencio, y por un momento, todo se sintió suspendido en el aire. Sabíamos lo que estaba en juego, pero ninguno de los dos sabía cuál era el siguiente paso. No lo sé, respondió finalmente. Solo sé que lo que sea que elijamos, no será fácil. Y así nos quedamos atrapados en una conversación que no tenía respuestas, pero que de alguna manera parecía ser la única salida posible. Sabíamos que todo lo que habíamos hecho hasta ahora había alterado nuestras vidas de formas que no podíamos controlar. El futuro se volvía incierto y las decisiones que tomaríamos tendrían un impacto mucho mayor de lo que estábamos dispuestos a admitir. Por un momento sentí el peso de las decisiones que tenía por delante. Mi vida con Tomás, lo que había sido una vez mi vida segura y predecible, ya no existía de la misma manera. Y lo que había entre Gabriel y yo, aunque estaba envuelto en dudas y temores, también estaba lleno de una fuerza que no podía negar. Mientras Gabriel se levantaba para irse, me quedé allí, en el mismo lugar, preguntándome qué haría con todo esto. ¿Cómo podría seguir viviendo con estas emociones que me consumían? No sabía cómo resolverlo, ni si siquiera quería hacerlo. Pero una cosa estaba clara, ya nada sería igual, y yo tampoco. Los días se alargaban y las noches parecían volverse más solitarias. Algo había cambiado en mí, algo profundo y difícil de nombrar,
pero no podía seguir ignorándolo. Había momentos en los que me sentía perdida en una niebla de emociones contradictorias, sin saber qué hacer con los sentimientos que se habían instalado en mi corazón. Sentía una mezcla de culpa, de deseo y de miedo. Sabía que estaba tomando decisiones que no podía deshacer, pero, al mismo tiempo, no podía detenerme. La rutina con Tomás seguía, pero ya no era la misma. Su presencia me resultaba distante, como si estuviéramos dos extraños compartiendo el mismo espacio sin realmente estar juntos. Me miraba, y yo lo miraba a él, pero no podíamos vernos realmente. Ya no era solo la falta de comunicación lo que nos separaba, era algo más profundo, algo que no podía señalar con palabras. Él seguía sumido en su trabajo, y yo me encontraba vacía en mi propio silencio. Intentaba llenar ese vacío con las pequeñas cosas cotidianas, preparar la cena, limpiar la casa, ocuparme de lo que necesitaba ser hecho. Pero nada parecía calmar esa sensación de inquietud que se apoderaba de mí. Mi mente estaba siempre ocupada con Gabriel. Aunque trataba de mantener una distancia emocional, su imagen seguía invadiendo mis pensamientos. Me costaba admitirlo, pero era imposible escapar de lo que había comenzado. Había momentos en los que me decía a mí misma que todo esto debía terminar, que debía volver a la normalidad, a lo que conocía. Pero en el fondo sabía que ya no podía. Las decisiones que había tomado me habían llevado hasta este punto, y no había vuelta atrás. Una tarde, cuando Tomás salió a hacer unas compras, me encontré sola en la casa, sentada en el sofá, con la mente llena de pensamientos que no podía ordenar. Pensaba en Gabriel, en lo que habíamos hecho y en lo que aún no sabíamos si queríamos hacer. Las preguntas no dejaban de rondar mi cabeza. ¿Qué estaba pasando entre nosotros? ¿Qué haríamos con lo que sentíamos? Sabía que no podía seguir viviendo en esta confusión, pero también sabía que no tenía todas las respuestas. No podía seguir mintiéndome a mí misma, ni a Tomás. La verdad, aunque dolorosa, era lo único que podía liberar a todos de este torbellino de emociones. Pero el miedo me paralizaba. No sabía cómo enfrentar la realidad, no sabía cómo lidiar con las consecuencias de mis actos. Fui a la ventana y miré hacia afuera, al jardín que habíamos cuidado juntos, las flores que habíamos plantado. Todo parecía igual, pero a la vez todo había cambiado. Cada rincón de la casa me hablaba de un pasado que ya no era el mismo. Incluso el aire que respiraba parecía distinto. El sonido del timbre me sacó de mis pensamientos. Me levanté rápidamente y fui a abrir la puerta. Gabriel estaba allí como siempre, con esa mirada seria y profunda que sabía cómo leer mis emociones sin necesidad de palabras. Su presencia siempre me causaba una mezcla de sensaciones, una calma inquietante y un deseo que no podía controlar. ¿Puedo pasar?, preguntó, su voz suave, pero con un tono que reflejaba la misma tensión que yo sentía. Lo dejé entrar sin decir una palabra. Nos dirigimos hacia el salón, y la atmósfera entre nosotros estaba cargada de esa tensión que siempre nos había rodeado. No sabíamos cómo empezar, ni qué decirnos, pero ambos sabíamos que algo debía cambiar. Me senté en el sofá, y él se quedó de pie frente a mí, mirando al suelo como si estuviera buscando las palabras correctas. La pausa fue incómoda, pero necesaria. Ambos sabíamos que no podíamos seguir viviendo en esta constante incertidumbre. Algo tenía que pasar, y ya no podíamos seguir evadiéndolo. Creo que tenemos que hablar, le dije finalmente con una voz más firme de lo que me sentía en ese momento. No sabía por qué había hablado así, pero las palabras salieron de mi boca como si hubieran estado esperando salir desde hacía mucho tiempo. Gabriel levantó la vista y me miró, sus ojos reflejaban la misma inseguridad que yo sentía. Sabíamos que lo que venía a continuación no sería fácil, pero también sabíamos que no había marcha atrás. Lo sé, respondió casi en un susurro. Ya lo sabíamos. Ambos nos quedamos en silencio, sintiendo el peso de lo que habíamos dicho, pero sin saber cómo continuar. ¿Qué podíamos hacer? ¿Cómo podríamos seguir adelante después de todo lo que había pasado? La incertidumbre nos envolvía, pero la necesidad de enfrentarla era más fuerte que el miedo. ¿Qué vamos a hacer?, pregunté, mirando sus ojos. No podemos seguir así, pero tampoco sé qué hacer. Gabriel se sentó frente a mí,
y por un momento, no dijo nada. Parecía estar considerando cada palabra que iba a decir, cada paso que tomaríamos a partir de allí. No lo sé, dijo finalmente. Pero sé que no quiero que todo esto termine. No quiero perder lo que tenemos. Esas palabras me sorprendieron. No era lo que esperaba escuchar, pero en el fondo, sabía que estaba sintiendo lo mismo. A pesar de todo el dolor y la culpa, había algo en esta relación que no podía negar, algo que nos mantenía juntos, aunque fuera solo por un hilo. Pero no podemos seguir así, respondí, mi voz quebrándose por la emoción. Esto está mal. No puedo seguir engañándome, ni a Tomás, ni a mí misma. Gabriel suspiró y su expresión se suavizó un poco. Sabíamos que no podíamos seguir así, que tarde o temprano tendríamos que enfrentar las consecuencias. Pero al mismo tiempo, había algo en nuestra conexión que era más fuerte que todo lo demás. Quizás porque en ese momento no sabíamos qué hacer, pero sabíamos que lo que había entre nosotros no era algo fácil de romper. Entonces, ¿qué hacemos ahora?, pregunté con un tono de desesperación que no podía disimular. ¿Cómo seguimos con esto? Gabriel me miró fijamente y por un momento, todo el ruido que había en mi cabeza se desvaneció. Solo quedamos nosotros dos, en ese momento tan cargado de incertidumbre. Creo que tenemos que enfrentarlo, dijo finalmente. No sé cómo, pero tenemos que hacerlo. Y en ese momento supe que nada volvería a ser igual. La vida, tal como la conocíamos, ya había cambiado para siempre. El día siguiente después de la conversación con Gabriel, transcurrió como si el tiempo hubiera decidido congelarse. Me encontraba atrapada en una quietud incómoda, una quietud que reflejaba mi estado emocional. No había respuestas claras, solo más preguntas. El peso de la incertidumbre recaía sobre mis hombros, más pesado que nunca. Cada segundo me recordaba lo que estaba en juego, no solo mi matrimonio, sino todo lo que había conocido como mi vida. Mientras tanto, Tomás seguía siendo el mismo. Su rutina, sus preocupaciones, su mirada distante, todo seguía igual, sin percatarse de lo que realmente estaba ocurriendo. Por un momento me pregunté si él estaba en la misma burbuja que yo, o si simplemente se había acostumbrado a la monotonía de nuestra relación. Me sentía distante de él, y no solo porque nuestros caminos se estuvieran separando, sino porque había una barrera invisible que ninguno de los dos podía ver, pero que ambos sentíamos. No era solo la culpa lo que me asfixiaba, ni siquiera el miedo a ser descubierta. Era la sensación de que había cruzado una línea que ya no podría borrar. Gabriel estaba ahí presente en mi vida de una manera que no podría haber anticipado, y aunque intentaba evitarlo, no podía dejar de pensar en lo que habíamos compartido. Las emociones que había experimentado a su lado eran demasiado intensas, demasiado poderosas como para ignorarlas. Cada vez que pensaba en él, sentía una mezcla de deseo y arrepentimiento, de anhelo y frustración. Esa mañana, Tomás salió temprano como de costumbre. Su día a día seguía siendo el mismo, el trabajo, las obligaciones, las responsabilidades. No sabía si su indiferencia hacia lo que ocurría entre nosotros era una bendición o una maldición. Por un lado me daba el espacio que necesitaba para procesar mis sentimientos, pero por otro, me recordaba lo desconectados que estábamos. La casa estaba vacía cuando Gabriel apareció nuevamente. Sabía que esto estaba llegando a un punto crítico, pero no sabía cómo manejarlo. La puerta se abrió y al instante su presencia invadió el espacio. No era una invasión física, sino emocional. Cada vez que estaba cerca de él, algo dentro de mí se aceleraba, una parte de mí anhelaba lo que representaba. Pero también había una parte de mí que sabía que eso era un peligro. Todo lo que estaba construyendo, todo lo que conocía, podría desmoronarse si no tomaba una decisión. Nos sentamos juntos en la sala. No había palabras, solo el silencio pesado que nos envolvía. Ambos sabíamos lo que estábamos sintiendo, aunque no lo dijéramos en voz alta. Habíamos cruzado una línea que no podíamos deshacer. Nos miramos, pero ni una palabra salió de nuestras bocas. Las miradas lo decían todo, todo lo que no podíamos decir en voz alta. Y sin embargo había algo reconociendo entre nosotros, un entendimiento tácito de que ya no había vuelta atrás.
Finalmente Gabriel rompió el silencio. Lo que estamos haciendo no es justo para ninguno de los dos, dijo, su voz grave como si estuviera luchando con las mismas emociones que yo. Sé que lo sientes también. Asentí sin decir nada. Era la verdad, y las palabras sobraban. Sabía que no solo estaba engañando a Tomás, sino también a mí misma, porque cada vez que me acercaba a Gabriel, me alejaba más de la mujer que había sido. La mujer que se había casado con él, que había construido una vida con él. Pero esa vida ya no me pertenecía, al menos no de la misma manera. No puedo seguir así, respondí finalmente, mi voz un susurro casi inaudible. Tengo miedo de perder todo, pero también tengo miedo de lo que siento. Gabriel se inclinó hacia adelante y por un momento parecía que la distancia entre nosotros no existía. Estaba tan cerca y sin embargo las palabras no podían salvarnos. Ya habíamos llegado a un punto en el que no importaba lo que dijéramos. Lo que importaba era lo que sentíamos, y eso era lo que nos mantenía unidos. No sé cómo salir de esto, agregó Gabriel, sus ojos reflejando la misma angustia que sentía yo. Lo único que sé es que no quiero perder lo que tenemos. Las palabras de Gabriel me hicieron pensar. ¿Qué estábamos construyendo realmente? ¿Era esto una conexión genuina, o solo una distracción, una forma de llenar el vacío que ambos sentíamos en nuestras vidas? No podía decirlo con certeza, pero algo dentro de mí me decía que, sea lo que fuera, ya no era tan simple como antes. Ya no se trataba solo de un error. Era algo más profundo, algo que no podía ignorar. ¿Y si arruinamos todo?, le pregunté, buscando una respuesta que no sabía si podía encontrar. ¿Y si todo esto nos destruye? Tal vez ya estamos destruyéndonos, respondió Gabriel. Pero no sé si estoy listo para dejarlo ir. No sé si puedo. Sus palabras resonaron en mi mente. Era un reflejo de lo que yo sentía. Tal vez estábamos destruyéndonos de alguna manera, pero también estábamos buscando algo en lo que en el fondo no queríamos que terminara. Quizás era la desesperación lo que nos unía. Quizás lo que sentíamos era solo el reflejo de nuestra insatisfacción con nuestras vidas, pero no podía dejar de pensar que había algo real entre nosotros. Algo que no sabía cómo manejar. ¿Y si lo hacemos?, dije finalmente con la voz cargada de incertidumbre. Si decidimos seguir adelante, ¿cómo lo haremos? Gabriel se quedó en silencio un momento. Parecía estar pensando en lo mismo que yo. Sabíamos que tomar una decisión implicaba cambiar nuestras vidas, y eso era lo que más miedo nos daba. Pero la vida no nos daba tiempo para dudar, y sabía que lo que estaba en juego no podía ser ignorado mucho más tiempo. Solo podemos seguir adelante, dijo finalmente. No tenemos todas las respuestas, pero no podemos vivir con esta incertidumbre. Lo que sentimos es real, y eso es lo único que puedo ofrecerte ahora. Miré a Gabriel, y por primera vez en mucho tiempo sentí que había tomado una decisión. No sabía qué pasaría después, pero sí sabía que no podía seguir viviendo en la mentira. No podía seguir postergando lo que ya era inevitable. Entonces sigamos adelante, le respondí, aunque mi corazón latía con fuerza por la incertidumbre del futuro. Pero no sé si seré capaz de soportar las consecuencias. Y aunque no tenía todas las respuestas, algo dentro de mí sabía que lo que estaba por venir cambiaría todo. Y no sabía si estaba lista para ello, pero ya no había vuelta atrás. Los días que siguieron fueron un torbellino de emociones que no sabía cómo manejar. La decisión de seguir adelante con Gabriel me había dejado con un nudo en el estómago, una sensación constante de que algo, de alguna manera, había sido alterado para siempre. No solo se trataba de mi relación con Tomás, sino también de quién era yo, de lo que había llegado a ser. Tomás, por su parte, seguía con su vida como si nada estuviera pasando. Su trabajo, sus rutinas diarias, su dedicación a todo lo que nos rodeaba, parecía estar tan centrado en la estabilidad que no se daba cuenta de los pequeños cambios que se estaban produciendo. A veces me miraba, y yo me sentía vacía bajo su mirada, como si estuviéramos ambos al borde de una desconexión que no podía ser reparada. Pero en el fondo sabía que la verdad no podía ser ocultada por mucho más tiempo. La casa, que antes compartíamos como un refugio común, ya no era la misma.
Cada rincón me hablaba del pasado, pero ese pasado ya no me pertenecía. Las paredes que antes reflejaban la seguridad y la estabilidad de un hogar, ahora parecían presenciar el desgaste de algo que se estaba desmoronando lentamente. Era como vivir en un escenario donde todos los actores sabían que algo no estaba bien, pero nadie se atrevía a cambiar el guión. Gabriel seguía estando presente más que nunca. La relación que habíamos comenzado a construir, aunque llena de contradicciones y dudas, parecía tener una fuerza inexplicable que me atraía. Me encontraba con él en más ocasiones, y aunque no decíamos mucho, sabíamos lo que estaba ocurriendo. Cada encuentro, cada palabra, cada silencio compartido entre nosotros estaba cargado de significado. Pero a la vez me sentía perdida. Había momentos en los que deseaba que todo se desvaneciera, que pudiera dejar de pensar en Gabriel y enfocarme en mi vida con Tomás. Pero también había momentos en los que no podía ignorar lo que sentía, lo que había descubierto en mí misma. Una tarde, después de una larga jornada de trabajo, Tomás volvió a casa tarde como solía hacer últimamente. Yo me encontraba sentada en el salón, mirando por la ventana, como si esperara algo que no sabía si llegaría. La oscuridad se había instalado fuera, y el silencio dentro de la casa me envolvía. No sabía cómo seguir adelante, pero algo me decía que no podía seguir viviendo en este limbo emocional. Ya no era solo la mentira que había estado manteniendo, sino la falta de autenticidad en mi vida. Tomás entró por la puerta, y la normalidad de su presencia hizo que mi corazón se acelerara. No podía seguir fingiendo que todo estaba bien. No podía continuar viviendo como si todo estuviera bajo control. Necesitaba hacer algo, tomar una decisión, aunque no supiera cuál era la correcta. Hola, dijo él, dejando sus llaves sobre la mesa, como siempre lo hacía. No podía dejar de mirarlo, pero no sabía qué decir. Cada palabra que pensaba se quedaba atrapada en mi mente. La confusión, la culpa, el miedo, todo se apoderaba de mí, y no sabía cómo enfrentarlo. Hola, respondí sin poder evitar que mi voz sonara más distante de lo que quería. Tomás se sentó en el sofá, y por un momento, no dijimos nada más. Nos mirábamos, pero había una distancia entre nosotros que no podía ser ignorada. No era una distancia física, sino emocional. Algo se había roto, aunque no sabíamos qué era. ¿Cómo te fue en el trabajo?, preguntó él, buscando algo para romper el silencio. Pero sus palabras me parecieron vacías. No era lo que necesitaba escuchar en ese momento. Necesitaba algo más, algo real, algo que nos conectara nuevamente. Pero no sabía cómo decirlo. Bien, respondí sin pensar. Todo bien. El silencio se instaló entre nosotros, pesado, denso. Ya no sabíamos cómo hablar, cómo comunicarnos. Las palabras que antes compartíamos con facilidad ahora se sentían como un esfuerzo. Todo lo que decía me sonaba a mentira, incluso las respuestas más simples. ¿Estás bien?, preguntó finalmente con una ligera preocupación en su tono. Sabía que algo no estaba bien, pero no tenía idea de qué era. No lo sé, respondí sintiendo como la vulnerabilidad comenzaba a apoderarse de mí. No estoy segura de nada. Tomás me miró en silencio sin decir una palabra más. Él sabía que algo estaba pasando, pero no sabía qué. La incertidumbre de nuestra relación, la falta de comunicación, todo eso lo había apartado de mí. Y yo también me había apartado de él, sin quererlo, pero no pude evitarlo. La vida que habíamos construido ya no encajaba con lo que sentía en ese momento. No quiero que esto nos destruya, continué buscando las palabras correctas. Pero siento que ya no soy la misma persona. Y no sé cómo volver a serlo. Tomás no respondió de inmediato. Sus ojos reflejaban una mezcla de preocupación y confusión. Sabía que no podía ignorar lo que estaba pasando, pero no sabía cómo reaccionar. Él también estaba atrapado en sus propios pensamientos, en su propia versión de la verdad, y esa brecha entre nosotros solo se hacía más grande con cada día que pasaba. ¿Qué quieres decir con eso?, preguntó finalmente, su voz suave pero firme. No estaba seguro de cómo tomar mis palabras, pero quería entender, quería saber lo que estaba ocurriendo. Quiero decir que ya no puedo seguir viviendo así, dije, sintiendo como las lágrimas comenzaban a asomar a mis ojos.
No puedo seguir siendo alguien que no soy. Y no puedo seguir ignorando lo que siento. Tomás se quedó en silencio por un momento como si estuviera procesando lo que acababa de decir. Sabía que algo estaba cambiando, pero no sabía cómo manejarlo. Ambos estábamos perdidos en nuestras emociones, en nuestros miedos, y no sabíamos cómo encontrar una salida. La verdad, en este caso, no era simple. Era un laberinto de sentimientos, de deseos y de decisiones que nos estaban llevando a un lugar del que no podíamos regresar. No sé qué hacer, dijo finalmente con un suspiro. No sé cómo resolver esto. Y en ese momento supe que ya no importaba lo que hiciéramos. Algo se había roto y aunque queríamos arreglarlo, la verdad era que nuestras vidas ya no podían seguir igual. Todo lo que quedaba por hacer era enfrentar lo que había sucedido, aunque no supiéramos cómo. La noche continuó en silencio, y aunque ambos estábamos allí, en la misma habitación, sabíamos que la distancia entre nosotros era insuperable. La incertidumbre y la duda nos habían alcanzado, y no sabíamos cómo seguir adelante. Lo único que sabíamos era que, de alguna manera, ya nada sería igual. Y esa realidad, aunque dolorosa, era ineludible. Los días se deslizaban como si el tiempo se hubiera vuelto más lento. La sensación de estar atrapada en una encrucijada se había convertido en una constante que no podía ignorar. Cada mañana al despertar, sentía una mezcla de ansiedad y esperanza. Como si cada día fuera una oportunidad para encontrar algo que me diera claridad, pero al mismo tiempo, cada día parecía más confuso que el anterior. Tomás seguía trabajando sin cesar, completamente absorbido por su rutina. Había algo en el que ahora me resultaba tan distante, como si una capa invisible nos separara. Sus palabras ya no llegaban como antes, y la mirada que compartíamos a menudo carecía de esa chispa de complicidad que había existido entre nosotros. A veces me encontraba observándolo mientras él estaba absorto en sus pensamientos, preguntándome en qué momento comenzamos a alejarnos de manera tan definitiva. Lo miraba con cariño, pero también con una creciente tristeza, como si ya no fuéramos los mismos. En mis momentos de soledad, la imagen de Gabriel seguía persiguiéndome. Había algo en su presencia, algo que no podía explicarme, que me atraía sin remedio. No era solo la atracción física, sino la sensación de estar frente a alguien que parecía entenderme de una manera en la que Tomás no podía hacerlo. Pero a la vez me sentía culpable. La confusión me consumía. Sabía que lo que sentía por Gabriel no podía ser ignorado, pero también sabía que había una gran responsabilidad hacia Tomás, hacia la vida que habíamos construido. Una tarde, cuando Tomás se fue a una de sus reuniones, Gabriel vino a la casa. No era la primera vez, pero esa vez sentí que algo en el aire había cambiado. La tensión entre nosotros era más palpable, más densa. Sabíamos que teníamos que hablar de lo que estaba pasando, de lo que habíamos estado evitando. Pero no sabía cómo empezar. Cada palabra me parecía insuficiente, como si todo lo que dijéramos no pudiera borrar la complejidad de la situación. Gabriel entró en la casa sin decir mucho, pero la mirada que me dedicó fue suficiente. No necesitábamos más palabras. Ambos sabíamos que no podíamos seguir eludiendo lo que habíamos hecho, lo que sentíamos. Él se sentó frente a mí, y por un momento ambos permanecimos en silencio, como si las palabras no pudieran expresar lo que realmente estaba ocurriendo entre nosotros. Necesitamos hablar de esto, dijo Gabriel, rompiendo finalmente el silencio. Su voz era suave pero firme, como si estuviera intentando encontrar la manera de decir algo importante sin que sonara a excusa. Asentí lentamente, buscando las palabras correctas. Sé que lo que estamos haciendo está mal, le dije, mi voz quebrándose ligeramente. Pero no puedo negar lo que siento. Y tampoco puedo seguir ignorando lo que está pasando entre nosotros. Gabriel me miró con comprensión, pero también con algo que no pude identificar. Tal vez era miedo, tal vez era la misma confusión que yo sentía. Lo sé, respondió, su tono de voz grave. No sé si esto es lo correcto, pero también sé que no podemos seguir ignorándolo. Es complicado. Yo suspiré sintiendo cómo las emociones se agolpaban en mi pecho. Había una parte de mí que deseaba que todo fuera más simple, que pudiera regresar a la vida que había conocido. Pero algo en mi interior me decía que ya no era posible.
La conexión con Gabriel, aunque incierta y llena de dudas, había dejado una huella que no podía borrar. ¿Y qué hacemos ahora?, pregunté, mirando al suelo, incapaz de sostener su mirada por completo. No sé si puedo seguir con esta confusión, pero tampoco sé si puedo vivir con la idea de perderlo todo. Gabriel se acercó un poco más, pero no intentó tocarme, no había necesidad. La cercanía entre nosotros ya era suficiente. No lo sé, dijo, su voz suave. Tal vez deberíamos dejar de buscar respuestas fáciles y empezar a enfrentar lo que realmente queremos. Lo miré, reconociendo que estaba diciendo lo mismo que yo, aunque no quería admitirlo. Ya no se trataba de lo que debía o no debía hacer. Se trataba de lo que estábamos dispuestos a enfrentar, de lo que estábamos dispuestos a arriesgar. Y sin saberlo, habíamos comenzado a caminar por un camino que podría destruirnos a ambos, o tal vez podría darnos algo que no entendíamos aún. No sé si puedo, respondí, sintiendo una presión en mi pecho. No sé si soy capaz de vivir con las consecuencias de lo que estamos haciendo. Pero siento que si no lo intento, me voy a arrepentir. Gabriel permaneció en silencio como si estuviera ponderando mis palabras. Podía ver el conflicto reflejado en su rostro, la lucha interna que también él enfrentaba. Pero, de alguna manera, también podía ver en sus ojos la misma desesperación que yo sentía. Sabíamos que el futuro estaba lleno de incertidumbre, pero al mismo tiempo, había algo en ese momento que nos mantenía unidos. Algo que, aunque no lo comprendíamos completamente, era real. Quizás lo único que podemos hacer ahora es ser honestos con nosotros mismos, dijo Gabriel finalmente, con una calma que me sorprendió. Tal vez todo lo que necesitamos es enfrentar la verdad, aunque duela. A veces lo que tememos más es lo que necesitamos confrontar. Sus palabras resonaron en mí. La verdad. Esa era la clave. Había estado huyendo de ella, tratando de ignorarla, pero sabía que no podía seguir ocultándola. Sabía que aunque fuera doloroso, tenía que enfrentar lo que sentía, lo que estaba pasando, aunque no tuviera todas las respuestas. La incertidumbre era lo único seguro en ese momento. Entonces, ¿qué hacemos?, pregunté, mirando a Gabriel por primera vez con una claridad que no había tenido antes. Lo único que podemos hacer es vivir con lo que tenemos, respondió él, tomando una respiración profunda. Ya no podemos seguir en la espera. Tenemos que aceptar lo que somos ahora y ver a dónde nos lleva. En ese momento comprendí que aunque el futuro estuviera lleno de dudas y miedos, había algo que estaba fuera de nuestro control. Lo que estaba por venir, lo que el destino nos deparaba, ya no podía ser evitado. La única forma de avanzar era aceptar la verdad, por difícil que fuera. Y aunque me aterraba, también me daba una sensación de liberación. No sabía qué pasaría después, pero por primera vez, no me sentía tan atrapada. Sabía que la vida no sería fácil a partir de ese momento. Y aunque no sabía cómo se resolverían todas las preguntas,